Hola a todos y a todas. Este es el video correspondiente a la clase 1 del programa de lectura y escritura académicas ProLEA para las materias de arquitectura de la Universidad de Flores. Hoy lo que haremos será comenzar a introducirnos a la memoria Una pequeña casa, escrita por Le Corbusier. Presentaremos el género en cuestión y discutiremos el campo. Antes de adentrarnos en la lectura de la memoria como tal, considero que es muy importante que conozcamos algunos aspectos sobre el arquitecto, Le Corbusier, la obra arquitectónica de la cual va a escribir en la memoria que vamos a leer, pero también creo que es importante que conozcamos algunas cuestiones sobre el género de la memoria descriptiva. Charles Edward Geret Gris, o también reconocido por el apellido de su abuelo materno, Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor y escultor. También se lo considera como un hombre de letras, ya que escribió varios libros en los que ejemplificaba sus ideas mediante proyectos propios, pero sobre todo es considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna. Para Le Corbusier, la casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad. Luego vamos a desarrollar un poco más sobre este concepto de máquina porque es importante para entender su obra. Pero para Le Corbusier la arquitectura tenía un objetivo, y era el de generar belleza. Además, la arquitectura debía repercutir en la vida de los habitantes de los propios edificios a partir de los diseños prácticos y funcionales. Le Corbusier era un aficionado para los que en ese entonces se consideraban las nuevas máquinas, especialmente por los automóviles y los aviones. Y prestaba atención, sobre todo, en aquellos que tenían diseños prácticos y funcionales, para utilizarlos como un modelo para una arquitectura cuya belleza se basara en la practicidad y en la funcionalidad. Su estilo era racionalista. Como mencioné antes, Le Corbusier fue un reconocido no solamente por su trabajo como arquitecto, sino también por ser un teórico de la arquitectura moderna. Él definía la vivienda como una máquina para habitar. Esto quiere decir que la casa de todo habitante debía ser tan eficaz funcionalmente como lo eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. Además, Le Corbusier fue muy reconocido por formular 5 puntos para una nueva arquitectura. En ellos desarrolló una serie de conceptos teóricos que revolucionarían la arquitectura y se convertirían en principios del diseño para el periodo moderno. Una pequeña casa, que es la memoria que vamos a leer, es una versión facsimilar, es decir, que es una copia o transcripción de los propios escritos de Le Corbusier, que él luego va a editar, donde va a dar a conocer el diseño de la vivienda que realizó para sus padres, junto a su primo, en los años de 1923 y 1924. Villa Lelac es el nombre al que se le asigna a esta pequeña casa y está ubicada en una delgada franja de tierra a orillas del lago Alemán, en Suiza. A continuación, traje algunas imágenes para que puedan tener un panorama visual sobre estas decisiones que tomó Le Corbusier al construir y diseñar esta vivienda, decisiones que luego vamos a leer en la memoria. Villa Lelac, como pueden ver, se encuentra ubicada a orillas del lago Alemán. Sin embargo, la elaboración del diseño se realizó antes de elegir el terreno. Parece ser un proyecto sin referencia solar para posteriormente elegir el lugar apropiado para su ubicación. Esta es considerada el primer ejemplo de arquitectura moderna de Le Corbusier en Suiza, ya que la máquina de habitar empieza a delinearse en esta vivienda. Además, es muy interesante porque acá ya se comienzan a ver los puntos que luego Le Corbusier expondrá para el diseño de toda arquitectura: la terraza jardín, la planta libre y las ventanas alargadas. Le Corbusier expresa que en la casa se accede a una vista incomparable e inalienable sobre uno de los más bellos horizontes del mundo. Ahora bien, luego de introducirnos a la obra y
a Le Corbusier, me parece importante que empecemos a pensar cómo conceptualizamos la memoria descriptiva, es decir, cómo la podemos pensar o cómo la podemos definir. Bueno, para desarrollar esto, vamos a tomar el texto de A priori, a posteriori, la memoria descriptiva como reflexión teórica en arquitectura, escrita por William García Ramírez en 2016. Y en ella, en este artículo, que desde ya recomendamos que lean, Ramírez va a decir que la memoria es certeza y ficción. ¿Qué quiere decir cuando decimos que la memoria descriptiva es una certeza? Bueno, que es el relato de un proceso proyectual materializado en un escrito y servido para la historia como testimonio. La memoria descriptiva en el mundo de la arquitectura es un recuento de una experiencia de diseño y construcción en tiempo pasado. Además, las certezas que tiene la memoria descriptiva quedan expresadas por escrito en las posturas y decisiones proyectuales del arquitecto, y se entienden como su respuesta a necesidades funcionales de tipo individual, familiar o social frente a un espacio arquitectónico. Una serie de posturas de tipo objetivo, en tanto son verificables en los planos y en el edificio construido. Ahora bien, la memoria descriptiva también puede ser una ficción. En este sentido, las memorias descriptivas son una invención de la imaginación del arquitecto, en este caso de Le Corbusier, en tanto esta imaginación sea un relato argumentado de una experiencia proyectual futura. También podemos decir que son las memorias una explicación anticipada de una obra aún no construida. Las ficciones de la memoria descriptiva se expresan en las creencias subjetivas de cada arquitecto, que cada arquitecto arrastra fruto a su formación y experiencia y que se manifiestan en las posturas, estas posturas que estábamos hablando, de tipo conceptual, filosófico, estético, etc. Y estas posturas integran de diversos modos a su creación arquitectónica. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir a la memoria descriptiva? Bueno, a partir de esta condición paradójica que presenta este tipo de género. Condición paradójica entre ser certeza y ser ficción. Y esto tiene que ver con toda característica propia de toda memoria descriptiva en arquitectura. La posibilidad de encarnar dos tipos de conocimiento, dos tipos de saberes. En primer lugar, como un saber adquirido previo a la experiencia de haber diseñado y construido la obra de arquitectura, es decir, un tipo de conocimiento a priori a la realización del proyecto. Pero también la memoria puede tener un saber adquirido a través de la experiencia de ya haber conceptualizado, diseñado y construido el proyecto. Por lo tanto, la memoria puede encarnar un saber, un tipo de conocimiento a posteriori a la ejecución del proyecto. ¿Y cómo definimos la memoria que vamos a leer, la memoria de una pequeña casa? Bueno, esta memoria se acerca un poco más a lo que acabamos de concebir como certeza, ¿sí? Se encuadran dentro más de la certeza que de la ficción. ¿Por qué? Porque en la memoria se ve un recuento posterior al diseño de Villa-le-Lac, y ahí se constata cómo fue ese proceso de conceptualización. Además, una pequeña casa puede funcionar como una argumentación de las decisiones proyectuales que se tomaron durante el proceso de conceptualización y diseño. Estos argumentos vamos a ir viendo cómo se van desarrollando a lo largo de la memoria en las siguientes clases. Además, este tipo de memoria también constituye una reflexión teórica y a la vez un documento historiográfico, en tanto se trata de una mirada reflexiva sobre hechos ya consumados. Además, no debemos olvidar que la vivienda de la que se habla, Villa-le-Lac, en la memoria descriptiva, fue creada para sus padres y fue una de las primeras viviendas que crea el arquitecto. Así que vamos a ver que a lo largo de la memoria hay un carácter bastante emotivo sobre lo que está construyendo, ¿sí? Así que también es importante pensar que este tipo de memoria es una memoria particular porque
está embebida de relatos autobiográficos, de memorias personales, etc. Y bueno, ¿para qué existen las memorias descriptivas en nuestro contexto social? Es decir, ¿cuál es el propósito de aprender a escribir, a producir una memoria descriptiva? Bueno, porque es un tipo de memoria exigida en publicaciones, revistas o para crear monografías de las obras de los arquitectos, pero especialmente son muy importantes porque en eventos de carácter público, como concursos y bienales de arquitectura, las memorias juegan un papel fundamental en la presentación del proyecto. Así que por eso nuestra insistencia a la hora de enseñar este género profesional y que ustedes puedan aprender a que puedan producir sus propias memorias. Ahora bien, luego de haber reflexionado sobre el campo, el género y el propósito, tienen que leer Una pequeña casa de Le Corbusier, material que va a estar subido en el campus. Pero además les sugiero que lean el artículo de Ramírez, A priori y a posteriori, la memoria descriptiva como reflexión teórica en arquitectura, para poder profundizar en estas conceptualizaciones que estuvimos viendo del género en el que vamos a ir trabajando a lo largo del programa. Muchas gracias, los veo en la siguiente clase de deconstrucción.